Terapeutas, ¿cuál ha sido su momento de no debo juzgar, pero qué fuerte? Al inicio de mi carrera, mientras trabajaba en un centro comunitario de salud mental, tuve una paciente de 17 años. Ella ya era mamá, tenía una bebé de 18 meses y además estaba embarazada de 4 meses y medio cuando empezamos a trabajar juntas. Con el tiempo, después de construir confianza, me contó algo que todavía me persigue hasta hoy. Llevaba 3 años viviendo abuso grave por parte de su propio padre. Él tenía la custodia total de ella. Su madre tenía un problema serio de adicción a sustancias y con los años había perdido sus derechos como madre. Eso dejó a esta chica atrapada en una situación de la que no podía escapar fácilmente, dependiendo completamente del adulto que más daño le hacía. Ella intentó hacer lo correcto. Fue a la policía local, en un pueblo pequeño, y lo denunció. Pero los oficiales eran conocidos cercanos de su padre y simplemente no le creyeron. Lo peor fue cómo la presionaron. Le dijeron que solo tomarían en serio la denuncia si ella describía todo con detalles delante de él, como una prueba de que estaba diciendo la verdad. Básicamente la pusieron en una situación imposible y cruel, dándole a entender que si no lo hacía, entonces era porque mentía. Una de sus mayores angustias era la idea de que sus hijos pudieran ser biológicamente de su padre. Pero nunca quiso hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico, ADN, porque tenía miedo de cambiar su manera de verlos. Tenía terror de que esa información rompiera algo dentro de ella o la hiciera sentir distinta hacia ellos, aunque no fuera culpa de los niños. Yo presenté reportes con varias autoridades. Insistí. Hice todo el proceso como debía, una y otra vez. Pero, para mi frustración y rabia, nadie quiso investigar de verdad ni intervenir para sacarla de esa casa. Al final, mi supervisora y yo hicimos lo imposible. Nos movimos por todos lados hasta lograr conectarla con una organización especializada en apoyo a víctimas en otro estado. Una agencia realmente seria, completa y comprometida. Entre mi institución y esa organización juntamos el dinero para trasladarla, ayudarla a establecerse y asegurarnos de que estuviera en un lugar seguro. Para entonces, ella ya había cumplido 18 años. Han pasado 20 años desde eso y todavía pienso en ella. De verdad espero que haya encontrado paz, una vida digna y que haya podido salir adelante. Evalué a una menor y tuve que testificar en un tribunal de familia. Durante la audiencia, me enteré de que la madre había alquilado a su hija mayor a sus amigos cuando la chica tenía entre 15 y 17 años. La madre le decía a su hija que tenía que hacerlo, porque si no, sus hermanos se quedarían sin hogar y pasarían hambre. La madre usaba la mayor parte del dinero para drogas. El padre pagaba el alquiler y llevaba comida todas las semanas, porque sabía que la madre no tenía dinero. Y aún así, mientras todo esto ocurría, la custodia era compartida al 50/50. La jueza no le quitó a la madre sus derechos parentales. Lo único que le dieron fueron visitas supervisadas los fines de semana. La jueza dijo que no estaba claro que la intención de la madre fuera que sus amigos abusaran de la hija, así que no iba a terminar con sus derechos como madre. Incluso se puso a hablar sobre la importancia de que los niños tengan una madre en sus vidas. Hasta el día de hoy, juzgo tanto a esa madre como a esa jueza. Empecé mi primer año de prácticas en el área de salud conductual del condado, trabajando con niños en hogares de acogida. Ese día acompañé a una compañera para observar una sesión con una niña de 10 años. En el camino de regreso a la oficina, mi compañera me contó algo que me dejó helado. Esa niña había sido víctima de abuso grave repetido y, aún así, había logrado formar un vínculo muy fuerte con sus cuidadores actuales. Se sentía segura con ellos. Y lo más importante, quería quedarse con ellos. Pero acá viene lo incomprensible. La trabajadora social de protección al menor estaba intentando activamente que la niña regresara con su mamá. A pesar de que la mamá todavía vivía con el mismo hombre que había sido responsable del daño que le hicieron a la menor.
La terapeuta de la niña insistía y defendía que lo mejor era que se quedara con los cuidadores, porque era lo que la menor pedía, y porque era evidente que allí estaba estable y protegida. Y, sinceramente, todavía no puedo entender cómo esto no es un no automático. Cómo no es una línea roja absoluta. En mi cabeza es simple: si el adulto sigue viviendo con la persona que hizo daño, o sigue en contacto con ella, entonces no debería ni siquiera discutirse la posibilidad de regresar al hogar como si nada. Ese tipo de cosas te golpean fuerte cuando recién estás comenzando, porque te das cuenta de que a veces el sistema, en lugar de proteger, se demora demasiado en hacer lo que es obvio. Tuve una paciente preadolescente cuya persona tutora seguía pidiendo constantemente las notas de progreso para ver cómo le había ido. Según la política de la clínica, eso no estaba permitido, ni los pacientes ni los padres o tutores podían acceder a esas notas. Aún así, sí podían acceder a prácticamente todo lo demás. A la menor la describían como muy desafiante con todo el mundo, pero conmigo, durante todo el tratamiento, fue una niña excelente. Respetuosa, amable, con ganas de mejorar. Cuando finalmente me reuní con la persona tutora y también con el padre o madre, ambos insistiendo en saber absolutamente todo sobre la niña, todo empezó a tener sentido. Y cuando la familia pidió cambiar de terapeuta únicamente porque yo me negué a entregar las notas, terminé de confirmar lo poco saludable que era la dinámica familiar. Me dio mucha pena por la niña, porque ya estaba empezando a abrirse más sobre lo que vivía en casa y sobre cómo eso la afectaba. Habíamos construido una relación terapéutica muy buena. Una adolescente muy dulce llegó a su primera cita conmigo acompañada por su papá. Su mamá, como él me lo explicó de la forma más diplomática que pudo, recientemente había abandonado a la familia para irse a vivir un estilo de vida espiritual y egoísta con un sanador de Reiki. Básicamente lo dejó a él solo, con 2 hijos que criar, y el papá estaba haciendo lo mejor que podía por ellos. La terapia fue idea de la hija. Ella había estado teniendo pensamientos intrusivos muy perturbadores relacionados con tiroteos escolares, cosas como planear y llevar a cabo uno. Esos pensamientos la angustiaban muchísimo y ella no quería actuar en absoluto. Todavía puedo verla con esa expresión de miedo y tristeza cuando me lo contó. Yo solo quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero en vez de eso, le di mucho ánimo y reconocimiento por pedir ayuda y por confiar en mí con algo tan delicado. Además, ella cumplía con gran parte de los criterios diagnósticos para el inicio de un trastorno esquizoafectivo. Entonces, hicimos entrar al papá a la sesión, lo pusimos al tanto, y le explicamos la parte más urgente del plan: él debía llevarla a una evaluación completa con un psiquiatra excelente, colega mío, que entendía perfectamente el tipo de situación y que iba a recibirla de inmediato. La chica se veía aliviada. El papá también. Programamos una próxima conversación para seguir el proceso. Pero luego, la madre despertó de lo que fuera que estuviera haciendo, y llamó furiosa a mi consultorio para explotarme encima. ¿Cómo me atrevía? ¿Acaso estaba intentando envenenar a su hija con medicamentos? ¿Yo siquiera le había sacado sangre para revisar sus niveles de vitaminas? ¿De verdad quería una mala reseña en Google, o peor todavía, que ella consiguiera una orden para que me arrestaran? ¿Acaso yo entendía algo sobre remedios naturales y suplementos herbals? Tengo que parar aquí porque me duele la cabeza solo de recordar todo esto. Trabajé con una adolescente que estaba luchando con un trastorno de la conducta alimentaria, al punto de que unos meses antes había sido hospitalizada por daño en órganos. Una vez fui a cenar con la chica y su madre. Durante toda la cena, la mamá se la pasó contando, uno por uno, los granos de arroz que ella misma estaba comiendo, para poder calcular con exactitud las calorías que consumía. Le pedí a la madre que parara, y ella simplemente me miró fijo y me preguntó por qué haría eso, como si fuera una pregunta absurda, y respondió que tenía que cuidar su figura. Me pregunto de dónde habrá sacado ese trastorno alimentario la chica de 15 años.
Antes trabajaba en una unidad psiquiátrica infantil de emergencia. Veía a muchos niños de primaria y preadolescentes, entre 8 y 12 años, la mayoría varones, con mucha ira acumulada. Y la gran mayoría de veces, los padres trataban al niño con una dureza brutal, y luego se sorprendían de que eso solo lo empeorara. Encima, era una zona donde no querían escuchar ni por un segundo que su crianza a la antigua podía ser parte del problema. Recuerdo a un papá en particular que dijo algo como: bueno, sí, yo le doy correazos a mi hijo, de 11 años, cuando se enoja. Ya sé que hoy en día a nadie le gusta eso, pero a mí me pegaron toda mi vida y yo salí bien. Y les juro que tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para quedarme callado y no responderle. Señor, salió de prisión hace 3 meses después de cumplir 5 años por un delito violento. Estaba presente como observador en una entrevista clínica para una evaluación psicoeducativa durante los últimos años de mi formación. El paciente era un chico de edad secundaria, ya conocido por la clínica. Antes de empezar, el chico pide un pañuelo desechable. Normal, ¿no? Entre alergias de primavera y 1000 razones típicas por las que alguien necesitaría pañuelos en una sesión, teníamos de sobra. Yo, tratando de hacer conversación y crear un poco de confianza como el extra en el cuarto, solté el equivalente terapéutico del ¿qué tal el clima? ¿Alergias fuertes? Y el chico me responde, totalmente serio: no, solo necesito un paracaídas. El chico coloca el pañuelo sobre una mesita al lado, saca la versión de liberación prolongada, XR, es decir, liberación extendida, de su medicación recetada para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, y procede a abrir la cápsula. Vacía la medicina en el centro del pañuelo, lo envuelve como si fuera una mini bolsita antigua, y se lo traga. Mi supervisor, que ya había visto de todo en la vida, ni parpadea. Pero yo me quedé con cara de que acabo de ver, así que el chico me lo explica como si fuera lo más obvio del mundo, cuando no quiere lidiar con la parte de liberación prolongada de su medicación. Simplemente le quita el mecanismo que la hace prolongada, la cubierta barra diagonal cápsula, y se traga el medicamento en un paracaídas de pañuelo. Y según él, eso era algo bastante normal entre sus compañeros. Yo jamás había escuchado eso antes. Nunca volví a verlo, ni siquiera a leerlo mencionado en ningún lado. Y lo más raro es que, de todas las historias rarísimas sobre consumo de sustancias ilegales que escuché trabajando con el Tribunal Juvenil en evaluaciones, esto fue lo que más se me quedó grabado. Precisamente porque se sentía demasiado normal. Yo estaba en un hospital psiquiátrico después de intentar quitarme la vida, y había un hombre ahí que me dio muchísima pena. Estaba completamente ido por los medicamentos, como apagado, y era por todo lo que le había pasado. Primero murieron sus padres, y una semana después murieron su hija y su prometida. 4 personas en un solo mes. De verdad no entiendo cómo alguien se supone que cargue con algo así de golpe. Pero lo único que hicieron fue medicarlo e intentar convencerlo de que la vida vale la pena. Sentí como si estuvieran tratando depresión en vez de duelo. Como si no estuvieran entendiendo que no era un estado de ánimo triste, era una pérdida imposible. A veces pienso en él. Y eso fue hace 6 años. No soy terapeuta, pero fui trabajadora social. Trabajé con adultos con discapacidades del desarrollo, lo que hoy se conoce como discapacidad intelectual. La madre de uno de mis usuarios me preguntó una vez, ¿para qué te molestas en involucrar a mi hijo en actividades? Ese hijo había sido literalmente abandonado bajo responsabilidad del Estado cuando tenía 3 años. Y cuando yo trabajé con él, ya tenía 43. Lo más triste es que él disfrutaba muchísimo participar en actividades. Le encantaba. Respondía muy bien. Se notaba que le hacía bien, que lo hacía sentirse parte, vivo, humano. Y aún así, escuchar a su propia madre hablar así de él fue uno de esos momentos que te destrozan por dentro en este trabajo.
Hubo tantos días en los que manejaba de regreso a casa llorando. Tantos. Y estuve peligrosamente cerca del alcoholismo, solo para adormecer el dolor. Al final, eso fue lo que terminó por cerrar mi ciclo. Después de casi 8 años en ese campo, tuve que irme. Como practicante, tuve una pareja en consulta donde la mujer estaba reprendiendo al hombre porque su madre estaba en una secta abusiva que tortura niños, mormones. El tipo ya había sido excomulgado y no se relacionaba con sus padres, y no lo hacía desde hacía años. Pero ella pensaba que eso era una razón suficiente para no dejarlo criar a sus hijos. Básicamente decía que no podía salir solo con ellos, como si no se le pudiera confiar, solo porque sus padres eran mormones. Ella decía que le preocupaba que él dejara que su madre secuestrara a los niños y me estaba pidiendo que la apoyara con esa idea. Encima, durante la sesión, se la pasaba insultando y poniéndole apodos, todo se sentía rarísimo. Y durante todo eso, él estaba como: yo ni siquiera hablo con mis padres, y amo a mis hijos. Al final ella dijo: supongo que soy una perra, no, mirándome como esperando mi reacción, y yo, sin querer, solté: tus palabras, no las mías. Ops. He visto y escuchado muchísimo como terapeuta. Pero mis momentos de Dios mío, que carajo, nunca vienen de lo que mis pacientes dicen o hacen. Vienen de lo que dicen o hacen sus familias. He tenido 2 pacientes que fueron víctimas de trastorno facticio impuesto a otro, más conocido como síndrome de Munchausen por poder. Y esas madres me dejaron en shock una y otra vez. Las cosas que eran capaces de hacer para mantener a su hijo enfermo, y para intentar convencer a los profesionales de salud de que su hijo estaba enfermo, eran extremas. Lo más increíble de todo es que ellas realmente creían esa idea, incluso cuando numerosos profesionales les decían claramente que el niño no estaba enfermo. Una mujer a la que llamaremos Joe se quejaba constantemente de su relación con su hija. Su hija le había sido retirada cuando era niña, aproximadamente a los 8 años, porque Joe no era capaz de criarla adecuadamente. La mayor obsesión de Joe en la vida era recuperar la custodia de su hija, pero ella estaba convencida de que todo el mundo, incluida su propia hija, estaba conspirando para evitar que eso ocurriera. El giro fue este: la hija de Joe tenía 21 años. No puedes obtener la custodia de una persona de 21 años, pero esa fijación era precisamente lo que había terminado alejando a su hija. Imagínate acosar a tu propio hijo intentando recuperar su custodia, cuando esa persona ya es adulta. Y como la hija tenía 21, yo no tenía que preocuparme por leyes de deber de advertir, estatutos que obligan a alertar o proteger si existe riesgo hacia alguien, lo cual fue un alivio, porque, sinceramente, en este caso habría sido un tema complicadísimo y muy gris. Trabajé con una exterapeuta y, de todo lo que ella vivió, lo que más recordaba era el caso de un hombre con problemas emocionales muy serios. Tenía las manos llenas de cicatrices y casi siempre llegaba con costras nuevas en los nudillos. Un día contó que, cuando se enfurecía, se iba a su cobertizo y golpeaba el concreto blando que tenía ahí. O, si estaba en el trabajo, hacía lo mismo pero contra un contenedor de basura industrial, un dumpster. Según él, lo hacía por una razón muy específica, para evitar desquitarse con su pareja y con sus hijos, como su propio padre había hecho con él. No soy terapeuta, pero fui oficial de libertad condicional, PO, por sus siglas en inglés. Durante mucho tiempo trabajé exclusivamente con personas condenadas por delitos sexuales. En las evaluaciones y pruebas, salen muchísimas historias de incesto y otros actos sexuales con animales. Tuve un caso de un cliente que mantenía una relación sexual con su gemelo, lo cual fue impactante. Otros clientes habían tenido relaciones sexuales a largo plazo con sus propias madres. Sinceramente, no creo que haya mucha esperanza para alguien que está metido en una dinámica así. No lo digo desde el juicio moral.
Después de 20 años en este trabajo, ya he visto alguna versión de casi todo. Pero sí me deja una sensación constante, tristeza. Tristeza por estas personas y por sus víctimas. Tuve un paciente que admitió que infectó a alguien a propósito con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, porque en ese momento él mismo estaba miserable y lidiando con una adicción activa a las drogas. Y quería que otra persona estuviera igual de infeliz que él. Nota aclaratoria sobre lo que viene a continuación: en el mundo de la salud, este tema siempre ha sido muy debatido. Para aclarar algunas cosas, no. Yo no puedo llamar a la policía simplemente porque un paciente haga algo ilegal, y además, esto no siempre fue considerado ilegal, ni lo es en todos los lugares. Para que se pueda romper la confidencialidad, tiene que tratarse de algo que esté causando daño de manera activa, o que el paciente tenga una intención actual o un plan concreto de causar daño. Que el hecho de infectar a alguien a propósito entre o no dentro de ese criterio depende de las leyes, normas y código ético del estado o país donde se ejerza, además de las creencias personales de cada quien. Y no, tampoco puedo ignorar el código ético de mi profesión y saltármelo solo por hacer lo que siento correcto, por más repugnante que me parezca la conducta de un paciente. Ni basándome únicamente en mi interpretación personal de esas normas. Llego tarde, pero yo soy el jefe de los terapeutas. Mucha gente no se da cuenta de lo vacíos que pueden llegar a quedar muchos terapeutas por dentro. Especialmente los más nuevos. Le entregan absolutamente todo a sus pacientes, y después no les queda nada para ellos mismos. Muchísimos terminan lidiando con depresión y ansiedad. Hay una historia en particular que se me quedó grabada. Una terapeuta con la que tenía muy buena relación me dijo, así tal cual, con total calma, como si fuera un dato cualquiera y sin ninguna emoción: lo más probable es que me quite la vida en 3 o 4 años. Lo dijo de una forma tan fría y directa que me heló la sangre. Ella había tenido depresión toda su vida, además de otros problemas de salud física y mental, y básicamente ya estaba resignada a que todo solo iba a empeorar con el tiempo. Eso, no se me olvida. Como alguien que trabaja en una escuela alternativa, donde probablemente el 80% de mis estudiantes han vivido traumas graves, solo pude leer una pequeña parte de este hilo. Yo cargo con una cantidad enorme de cosas pesadas por mis chicos, y simplemente no puedo absorber mucho más. Mi problema principal es con los servicios de protección infantil, CPS. He visto niños dejados en circunstancias horribles, en casas donde solo había un par de latas de comida para toda la familia durante una semana, violencia ejercida contra los niños con testigos y evidencia física. Hogares en los que ni siquiera dejaría vivir a mi perro. Depredadores sexuales viviendo en la misma casa, utensilios y restos relacionados con drogas. Además de señales claras de venta o incluso fabricación de metanfetamina, padres que saben perfectamente cómo fingir ser cuerdos o estables frente a los trabajadores sociales, y ellos les creen aunque haya evidencia abrumadora de lo contrario, casos que se alargan durante años pese al daño evidente en los niños. Porque el padre o la madre logra ponerse en modo perfecto el tiempo suficiente para recuperar la custodia por un par de meses, pero no puede sostenerlo a largo plazo, y así una lista interminable. Legalmente estoy obligado a hacer los reportes, pero se siente como una pérdida total de tiempo. Y muchas veces termina afectando negativamente la relación terapéutica con los chicos. Ellos creen que por fin pueden hablar abiertamente con alguien que los escucha y en quien confían, pero después ya no. Se rompe algo. Perdón por escribir todo seguido y sin pausas. Han sido un par de semanas durísimas. Necesito vacaciones, pero mis chicos no tienen vacaciones.